Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? A todas y todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Agenda de Todas Podcast. Escucha, aprende, empodérate. El día de hoy me emociona mucho compartir quién es nuestra invitada de este programa. Pero antes, pues, bienvenida yo otra vez aquí a Agenda de Todas. Yo estaba, pues, unos pedillos, andaba en otros lados. Andaba trabajando justo por el tema de las mujeres, pero también creciendo de manera laboral. Y a mí me emociona mucho que el día de hoy conocemos a alguien que también me va a entender, que le hacemos de todo, que nos metemos a todo, pero que siempre es con causa. Entonces, este junio voy a hacer mi banderita invisible de que es junio. Y me emociona mucho compartir este programa con Adri Peña Rojas, quien es nuestra invitada de hoy. Y bueno, antes de que ella se presente, quiero decirles un poquito quién es ella. Ella, Adri Peña Rojas, por si no la conocen aquí en Michoacán todavía, que no creo, yo creo que ya se sabe. Ella es licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Actualmente es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero es presidenta del Pride Michoacán. Y digo pero porque muchas veces las mujeres no somos las líderes de muchos movimientos sociales. Como lo hemos dicho en otros capítulos, no significa que tengamos que tener líderes ni lideresas, pero sí es importante el reconocimiento y qué mejor que una mujer ahorita esté haciendo estos caminos para las personas de la comunidad y la diversidad sexual en Michoacán. Así que un aplauso virtual, Bravo. Por favor, a Adri Peñas Rojas. ¿Cómo estás, Adri? Gracias, no, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Me encuentro muy bien, muy estresada también, porque ya tenemos el Pride encima, pero Sí, afortunadamente pues hemos logrado sacar todo adelante y pues ya nada más es esperar resultados. Muy bien. Antes que empecemos con las preguntas para Adri, porque obviamente en este capítulo justo es aprender y cuando decimos también empoderar, pues significa de construir muchas cosas que a veces pensamos de ciertas pues de ciertos movimientos sociales, ¿no? Aquí siempre se sabe que estamos cuestionando y criticando al sistema y cómo el sistema ha hecho del feminismo y de otros movimientos sociales, pues no sé, un estereotipo o ciertas cosas que la verdad es que al día a día no van con nosotras, ¿no? Entonces, esas preguntas vienen a continuación, pero quiero decirles datos random de Adri Peñas. Ella, además de ser leak en Derecho, pues también le gusta mucho estar informada y justo es lo importante de tener a personajes y a personas muy importantes para nosotras aquí, valiosas. Su género literario fab, porque también ella lee como nosotras, es el thriller, es el terror y su color favorito es el azul. Entender que somos personas muy interesantes también en nuestra vida personal y justo detrás de Camina hablábamos con Adri de muchas cosas. Y bueno, la pregunta primera que te quisiera hacer, Adri, entrando al tema, el tema de hoy es justo las morras en la diversidad. Y hablamos de morras porque agenda de todas, pero pues también vamos a hablar en su totalidad cómo es que las morras percibimos la diversidad sexual, cómo la diversidad sexual nos arropa también a las mujeres. Y yo soy una mujer heterosexual y lamentablemente me gustan los hombres y bien heteros. Entonces quiero saber muchas cosas y entre ellas, primero quisiéramos saber, siempre decimos que la narrativa importa. Y muchas veces justo, o sea, yo es como de, ay, me hace sentir, no sé si cómoda con sí pronunciarme como una mujer hetero, pero como una mujer cis, hetero, que justo le gustan los hombres y que le gusta todo esto. Aquí nos apropiamos mucho del rosa, porque creemos que el rosa pues obviamente no tiene ni un género ni nada, pero muchas veces nos han quitado a las mujeres y a las personas, pues simplemente, no sé, el gusto por algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿tú cómo consideras que las personas en general podemos fomentar a través del lenguaje la verdadera inclusión? O sea, si se fomenta el discurso de odio, ¿cómo sería? ¿Cómo es
para evitarlo, o sea, para prevenir un discurso de odio y cómo podemos hacer a través del lenguaje pues una sociedad más incluyente. Es que hay un tema de información que pareciera, es gracioso porque en la actualidad contamos con muchas herramientas para obtener información y la información al final de cuentas es poder, ¿no? A grandes rasgos. El problema es que a veces es tanta la información que ya es difícil detectar cuando esa información viene de fuentes pues fidedignas o de fuentes no reales, ¿no? Fake, como lo conocen. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues la verdad es que es una lucha que va a tomar mucho tiempo porque creo que parte de una de las cosas importantes que debemos de pelear en la actualidad es precisamente que sean sancionables los discursos de odio. Es uno de los pendientes incluso legislativos porque nos pasa en la actualidad que, por ejemplo, hay personas dentro del ámbito político que se expresan de esta forma, son figuras públicas, inevitablemente van a tener una influencia en el resto de la sociedad, ¿no? Claro, y lo malo es que estos vienen financiados con nuestros propios recursos. Entonces, ahí viene un tema importante que es esta parte, ¿no? Presionar para que desde la legislación nos ayuden a sancionar los discursos de odio, a hacer uso del lenguaje inclusivo de manera correcta, ¿no? También esa es otra parte, las campañas difusivas sobre el uso correcto del lenguaje incluyente han sido muy pocas, pero sí las hay, pero pues todavía necesitamos más. Y son efectivas, al final de cuentas creo que bien dices que la información se supondría que está a primera mano, ¿no? Para todas y para todos, pero sí creo que hemos decidido o no agarrarlos y tergiversarlos como queramos. Hace poco vi que se quejaban mucho, hacían un video muy viral sobre un tipo que decía como de que es que la CONAPRED, o bueno, esta organización gubernamental que se dedica justo a la no discriminación, decía ahora que viene el Día del Padre, que ya no dijéramos Día del Padre, sino que pues justo invitaba a las escuelas y a todas estas instituciones públicas a que entendiéramos no es que no queramos a los papás, el punto de todo es que hay familias diversas y hay familias en un México en el que el 49% de los hogares no tienen una figura paterna por el tema de que no ha habido una paternidad responsable. No significa que estemos odiando o que queramos quitar a ciertas personas. Entonces, justo creo que la información está ahí, pero si tú en ese exhorto, o sea, que exhortaban a las escuelas a hablar de una manera un poco más incluyente y ser muy conscientes de la realidad que vivían muchos de los niños y adolescentes en esas escuelas, pues bueno, creo que el tipo dijo, no, yo voy a hablarlo como desde, para empezar, ni es papá en la vida real, para empezar, y segundo, en segunda instancia era como, ¿cómo te atreves a de verdad tergiversar el mensaje que venía a través de eso, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que pero eso abre la posibilidad de que existan debates y exista diálogo y exista reflexión. Y bien, justo como el tema de, justo hay personas muy poderosas que, como el funcionariado público, que repiten estos discursos y el hecho de que no se responsabilicen y no haya consecuencias para eso, creo que sí es un tema muy pendiente. Y pues también sabemos que para las mujeres ha sido todo un tema, pues en la lucha constante de la igualdad sustantiva, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, eso que mencionas es interesante porque hay muchas figuras, ahorita influencers hay, levantas la mesa y salen 7. Claro. Entonces, y a veces pareciera que lo que yo digo es lo que tiene que hacerse, ¿no? Como si fuera la única y la absoluta verdad. Y eso es lo que genera los conflictos sociales de repente o las divisiones, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, los movimientos feministas mucho tienen en contra porque hay muy mala información respecto a qué es el verdadero movimiento feminista y cuál es como la esencia del mismo y el objetivo que persigue. Entonces, pasa mucho esto que cuando hablamos de un tema en específico, siempre sí o sí va a haber opiniones encontradas o diversas, pero lo importante es aprender a encontrar en las diferencias coincidencias para sumar. Sí, totalmente. Me encanta. Yo estoy así de que atrás. Ya
La verdad me gusta mucho estar receptiva a nuevas ideas y creo que también justo parte de la reflexión que queríamos hacer. Un saludo a Vero, a nuestra hermosa politóloga Fab, aquí en Agenda de Todas. Queremos con este capítulo que nosotras entendamos la importancia justo del lenguaje, la importancia del activismo de todos los movimientos sociales y la importancia que es siempre estar luchando desde donde puedas. No necesariamente tienes que ser una persona autonombrarse o autorreconocerse como activista. Justo creo que hay muchas personas, me imagino que dentro de la diversidad, que toda su vida, y ahí voy a la siguiente pregunta, que es el tema de las salidas del closet o cómo me pronuncio. Ok, creo que sí pertenezco a la diversidad, es a lo mejor y tú lo supiste todo el tiempo y la gente lo nota. Y justo el hecho de que tú seas una persona que valida quién eres, hace que otras personas se encuentren a sí mismas y no necesariamente tienes que salir a decirlo, ¿no? Pero siento que con las acciones de muchas, de día a día de muchas personas, yo lo he visto por fuera, porque les digo, yo no pertenezco a la diversidad sexual, pero yo he visto que las personas de la diversidad sexual se han sentido muy cómodas encontrándose unas a otras, simplemente no juzgo, no señalo y tampoco presiono. Uh-huh. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿dónde está? Espérenme. Es, más allá de ese discurso, ¿qué acciones, estrategias e iniciativas se deben de implementar? Ya entendimos que es una problemática, que se sigue siendo una lucha y un camino, pero ¿qué acciones y estrategias podríamos implementar para garantizar estos derechos humanos a las personas de la comunidad y cómo las personas que no pertenecemos podemos involucrarnos? El acompañamiento y estas alianzas son súper importantes. Uh-huh. Hace un momento platicábamos de por qué sí es importante que las poblaciones heterosexuales participen de estos uh-huh. movimientos también, porque finalmente todo movimiento y toda causa social tiene el propósito justo de hacer una integración, uh-huh. justo de sensibilizar, de visibilizar, para poder hacerte conocer cuáles son mis necesidades, porque pues nos atraviesan cosas similares, pero hay interseccionalidades, a mí me atraviesan cosas aparte de lo que normalmente tú puedes vivir como una mujer heterosexual. Uh-huh. Pero la importancia de estas alianzas es que podamos compartir experiencias y vivencias que nos lleven a ser empáticos y que pues a su vez pues terminemos siendo una sociedad inclusiva y respetuosa de todos los derechos para todas las personas. Uh-huh. Acciones estratégicas. Creo que ya hemos logrado grandes cosas, hemos conquistado derechos, hemos conquistado ya muchas cosas. Sin embargo, justo el tema de las interseccionalidades es lo más importante, porque a veces pareciera que hablar de la comunidad LGBT es como todos en un cajón, sí, y los metemos ahí, ¿no? Pero algo que es muy importante es, yo no conozco al 100% la necesidad de un hombre cisgénero gay, por ejemplo. Uh-huh. Y lo mismo, o sea, él no puede venir a hablar de mí, de mis necesidades, de mi población, porque pues son mundos completamente distintos, a pesar de que estamos dentro de una población o de una minoría. Uh-huh. Entonces, creo que una de las acciones más importantes pues es empezar a visibilizar las necesidades de cada población. En el caso de las mujeres, pues hay mucho tiene que ver con el tema de los registros de los hijos de familias lesbomaternales. En la actualidad no existe un decreto o algo que permita realizar este registro. Y mucho menos registros de lo que ya sí se ha hecho, o sea, no hay padrón, ¿no? O sea, no conocemos cuántas mujeres de un matrimonio igualitario de mujeres, cuántas tienen ya están casadas, cuántas tienen hijas e hijos, o sea, no sabemos nada. Nada, y eso es en general, digo, existen estadísticas, por ejemplo, en cuanto a violencia y crímenes de odio, porque la misma sociedad civil es quien se encarga de contabilizar estos casos, uh-huh. pero no hay cifras oficiales, no hay una fiscalía especializada en crímenes de odio o alguien que lleve una estadística para poder conocer qué es lo que provoca estas acciones de violencia y cómo podemos corregirlas y prevenirlas, sobre uh-huh. todo. Entonces, el hacer este estudio completo, existe una estadística que se hizo por parte del Ayuntamiento de Morelia, que uh-huh. me parece que fue el año pasado. Uh-huh. Su respuesta fue muy poca
porque pues no había recurso, por muchas cosas, ¿no? Pero ya nos empieza a dar una visibilidad, aunque no sea, digamos, lo que nos gustaría tener al 100%, pero sí ya nos empieza a dar datos, ¿no? Por ejemplo, que obviamente pues es mucho más grande la población de hombres cisgénero gay que la población lésbica. La población lésbica, por ejemplo, tuvo una participación como del 3% de la encuesta, o sea, es muy mínima, pero ventiló muchos detalles más, como detalles de salud, salud mental, uh-huh. ¿no? La tasa de suicidio, como cuánta gente piensa en suicidarse, es un porcentaje súper altísimo, creo que estaba arriba del 50% de hecho, y como también los grupos generacionales, las juventudes son las más vulnerables a esto, a pesar de que también se dice mucho que y las juventudes ya crecen como con otro chip, ¿no? O sea, ya vienen, ellos ya no hablan de etiquetas. Claro. Y de hecho eso es un fenómeno muy interesante y es algo que últimamente me he enfocado mucho como a conocer un poco más, involucrarme más con las juventudes para conocer su perspectiva, porque pues nosotros traemos esta escuela de que pues fuimos violentados, de que conseguimos cosas pues derivado de muchas vidas perdidas, de una lucha que empezó desde hace muchos años y de una historia que es larguísima, pero ellos ya no lo ven de esa forma, o sea, ellos ya vienen tranquilos, ya vienen con sus derechos pues ahora sí que casi que completos, ¿no? Y traen otra mentalidad. Entonces, conocer las interseccionalidades es un cuento de nunca acabar, pero es importante que nos involucremos en todo eso, porque para poder saber hacia dónde queremos dirigirnos, tenemos que conocer de dónde venimos. Creo que esa es la clave importante de estar en estos espacios, como de, más allá de la información, de concientización y sensibilización. Yo creo que el hecho de acciones que a lo mejor podamos pensar que son muy mínimas, a lo mejor iban a trascender y van a evolucionar. Yo creo que también esto de justo que yo no me acordaba, porque sí fui parte de hacer el registro y me acuerdo que estábamos viendo el formulario y todo, y yo participé y pues bueno, vamos a ver cuánta población hay y demás. Y como tú dices, hay muchas cosas que se nos escapan dentro de esa estadística. Porque primero, porque no participan, porque no llega esa información, no se da a conocer que existe esa, pues esa estrategia, ¿no? Podamoslo decir por ahora. Y al final de cuentas, siento yo que también la renuencia, que era lo que decía hace rato, el que no te reconozcas mucho tiempo, por muchos años, en mi caso yo decía, o sea, como volteándome a ver de, no, pues siempre fui feminista, solo no te lo nombran, solo en las escuelas no te dicen qué es el feminismo, en las escuelas no te dicen que las mujeres tenemos los mismos derechos, si te lo dicen a lo mejor y sí entre dientes, pero justo todos los días el sistema y muchas acciones y la cultura te va a enseñar, es que no perteneces aquí, no haces esto. Y yo creo que justo para las minorías o para las poblaciones o para los grupos que somos históricamente vulnerados, no vulnerables, sino vulnerados en ese sentido, creo que eso es lo que ahora le podemos apostar. Y ahorita dije, uy, sí es cierto, no tenemos una fiscalía especializada en delitos de odio, ¿no? Que ¿dónde está esa estadística? Y no es que no exista, sino que justo es una cifra oscura. Uh-huh. Y creo que ahorita viene la parte, no digo que bonita, pero sí creo que es una parte muy fundamental que a veces dices, no, pues es que ya para qué hacen marchas, ¿no? Todas las mujeres y la diversidad sexual, o por qué siguen haciéndolo, pues porque sigue pasando. No lo hacemos, si ustedes sí lo hacemos como en un modo de celebración, pero es también el reconocernos que existimos y que se sigue resistiendo a través de muchos lados y todos los días. A mí me da mucha risa porque decían de que ya van a volver a salir a las calles y no sé qué. Salimos un día al año. A nosotras y a nosotros y a nosotros todos los días nos pasan cosas. Sí. O sea, creo que es una forma, esa es una de miles de formas en las que nos podemos manifestar. Y justo mi tercera pregunta y ya casi la última, que justo era como de qué estrategias podremos estar hablando es, pues eso, primero, antes de lo colectivo y antes como de lo externo, ¿cómo podemos nombrarnos y autorreconocernos? En Agenda de Todas, cuando estábamos viendo lo del capítulo, decíamos que justo no conocemos mucho a las mujeres dentro de la diversidad sexual.
sí, la mayoría, o sea, es una realidad que la mayoría de las veces, pues un hombre es quien está, un hombre en la extensión de la palabra de todo lo heteronormativo, ¿no? Y apenas hace unos cuantos años, a mí me encanta ver, yo a mis hermanas dragas, pero también lo dejé de ver porque muchas mujeres feministas me hacían como una crítica y me hacían reflexionar y yo, veamos. Veamos si las expresiones de género y si las expresiones o las identidades sexuales concuerdan con mi coherencia y con mis ideales, ¿no? Entonces ahí yo estaba como en ese camino. Pero justo en todo ese camino y en todo ese proceso, y yo que no pertenezco, yo veía a otras compañeras, veía a una que es de mis mejores amigas, no poderse, no podía coincidir ni conmigo, con mi feminismo, pero tampoco dentro de la diversidad sexual. No se encontraba. Y no vengo a hablar por ella, simplemente quiero saber cómo serías, cómo tú te encontraste o te autorreconoces dentro de la diversidad siendo una mujer, pues que pertenece a la misma. El camino no es nada sencillo, porque bien lo decías tú, ¿no? Es un proceso personal que conlleva muchas cosas. A veces la gente piensa que es muy fácil salir y decir soy mujer, soy lesbiana, todo, ¿no? Soy bisexual, ¿no? Soy bisexual. Güey, la bisexualidad existe, entiéndanlo. Sí existen. Poderse asumir, para empezar, y sobre todo en las mujeres lesbianas es más difícil, y es difícil porque la misma palabra trae como un tabú de facto, así pegado con ella. No podemos decirnos que somos lesbianas, porque pareciera como que es del diablo o algo por el estilo. Una palabra que incluso llegan a ser peyorativa, la gente homofóbica, ¿no? Justamente. Entonces yo siempre que voy a un espacio así, digan 3 veces lesbiana, soy lesbiana. Sí, así no importa, no pasa nada, es lo que somos. Entonces, pues para empezar, ese es un proceso bien complicado, bien complejo. Pero una vez asumiéndose y luego ya empezar a vivir tu realidad bajo esta decisión que tomas, pues todavía más difícil, ¿no? Porque pues eres mujer y ya, pues ya de ahí ya viene un tipo de violencia, ¿no? Claro. Dices tú la interseccionalidad, sí, hecho de que soy mujer. Soy mujer, soy lesbiana y además mi expresión de género es masculina, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y pues imagínate, ¿no? La cantidad de apodos despectivos que puedo llegar a recibir, pero lo importante de poderse reconocer también es como empoderarse bajo ese reconocimiento. Pues a mí vienen y me dicen, oye, machorra, sí. ¿Y dónde está la ofensa? Porque pues no pasa nada, ¿no? Es como apropiarse. Yo me lo apropio. Ajá, me lo apropio. A mí me pasaba mucho ya cuando estaba como en la prepa o así, que era pues justo la palabra, ay la negrita, ay la morena, yo, pues sí, güey, sí. O sea, sí soy morena, o sea, y el hecho de el morenita no te hace que ya sabiendo cómo lo pronuncias, no lo hace menos peyorativo. Al contrario, es como, pues sí es discriminatorio si tomas en consideración. Creo que la clave está en ver cómo toman ese tipo de... cómo te... es apropiarse. Es apropiarse, ¿no? Y cómo volverlo tuyo a través ni siquiera del dolor ni de la risa, porque también muchas veces a mí me conflictaba mucho que dentro de la diversidad, justo entre la diversidad es como, yo te puedo decir como yo quiera porque pues nos entendemos, ¿no? Pero hay una línea muy delgada en el que justo las personas pasan por un proceso personal y pues si a lo mejor apenas se está autorreconociendo y arropándose a sí misma o a sí mismo, ¿de qué manera es que nosotros podemos hacerlo, no? O sea, me refiero a las personas que no pertenecemos a la diversidad. ¿Qué nos recomendarías? O sea, ¿qué sería como le decía atrás de cabina que yo sé que hay muchas infancias en mi familia que son parte de la diversidad, o lo asumo yo en este momento, yo no lo sé, pero yo lo asumo por muchas razones. Y entre esas razones, o bueno, más bien, quitado al lado de esas razones, yo quisiera acuerparlos. ¿De qué manera podría hacerlo con las infancias o las adolescencias? Que día a día, supongo que dentro del Pride Michoacán se han de acercar, y supongo que dentro de mi activismo, dentro de mis labores, se van a acercar más infancias. Sí, pues es muy sencillo. Cuando tú te presentas con alguien, cómo se presenta la persona es
total. Y, Okay. y el respeto a la libre personalidad, ¿no? Ujú. O a la expresión de cada uno. No es como que porque yo crea que puede ser o no, tenga que hasta abrazarlo o darle un trato en especial, porque también ahí luego caemos en esta línea porque pues somos activistas, estamos peleando por nuestros derechos, estamos luchando y demás, y de repente viene esta parte de que, bueno, ¿y por qué pues piden tantos privilegios? No son No son privilegios, privilegios. son derechos universales, son para Ujú. todos. Entonces, en cuanto al respeto, es lo mismo. Ujú. No es que tengamos que ser, tratar con pincitas a las personas para que no pase nada. No, simplemente es respetar. Si respetas desde el pronombre que te diga, desde, oye, ¿sabes qué? Si te tiene confianza y te cuenta algo, escuchar y no emitir ningún juicio sin antes tener el consentimiento de esta persona, pues creo que esa es la mejor manera, ¿no? El respeto en toda su expresión. Sí. No hay necesidad de ser como muy específicos en cuanto a una población y otra. Obviamente las infancias tienen un cuidado especial por su naturaleza, son infancias, y es un tema complejo, también lo entiendo, pero no tiene por qué ser así. Simplemente es el desarrollo de su personalidad y respetar el proceso del mismo. Claro, y justo acuerpar o sea, los derechos humanos, acuerparlos en un sentido de dejemos que vaya por el camino que desee tomar. Justamente, porque al final de Sí. cuentas también pasa que al final, tú lo dijiste bien, ¿no? Ustedes como que se encuentran Ujú. y pues se arropan, se acuerpan. Eso sucede porque pues somos comunidades y no, obviamente si me siento cómoda con un grupo de 2, 3 amigos que tenemos como una simpatía, a veces ni siquiera tiene que ver con un tema de orientación sexual o de identidad de género, a veces No. tienen que ver más con un tema ideológico. Ujú. Entonces, pues al final de cuentas cada uno de nosotros encontramos los espacios donde nos sentimos seguros y pues libres de expresarnos. Muy bien. Muchas gracias, Adri. No, ¿de qué? Ya para terminar, quisiera preguntarte y más bien también ceder el espacio, porque pues para eso también está Agenda de Todas. ¿Alguna invitación que nos quieras hacer? Justo es junio, entonces supongo que ahorita hay muchísimas actividades, a lo mejor culturales, a lo mejor de entretenimiento, pero también de concientización, alguna plática, taller, y pues por supuesto el Pride Michoacán, del cual ahorita yo me siento profundamente admirada hacia ti, que sea una Gracias. mujer quien ahorita esté llevando las redes del Pride Michoacán, así que el micrófono es tuyo para cualquier invitación. Claro, pues la invitación es para todo el mundo, para todas las personas que quieran pues marchar, salir, divertirse un rato. El Pride es el sábado 22 de junio, o sea, dentro de una semana. Iniciamos a las 3 de la tarde desde el complejo Deportivo Venustiano Carranza. Ahí vamos a dar el banderazo de arranque. 5:30 más o menos ya vamos a estar saliendo para sobre Acueducto. Tomamos Madero y terminamos en Catedral, en donde ya va a estar montado también un espectáculo así enorme, gigante, Increíble. donde va a haber más de 50 artistas locales mostrando su talento, y finalmente cerramos con pues algunos artistas invitados, como lo es el DJ Luis Alvarado. Él va a tener una participación, y pues cerramos con broche de oro con Locomía, esta agrupación noventera que a lo mejor muchas generaciones nuevas no los van a conocer, aunque sí, porque ya vi muchos TikToks muy padres que se han hecho virales, pero pues es una agrupación, es muy importante porque de hecho ellos rompieron muchos estereotipos en los años 90, desde la vestimenta y la cultura que ellos traían pues europea y todo demás. La verdad es que es una agrupación yo soy muy fan de ellos, la verdad, pero no, sí, yo estaría la más emocionada sí, también. por conocer un poquito pues su trayectoria, pero bueno, van a estrenar película creo que en el próximo mes, entonces pues andan haciendo esta gira y demás, y pues a nosotros nos eligieron para estar acá en el Pride, cerrando este evento tan grande. El año pasado tuvimos una presencia de más de 65,000 personas. Este año es esperamos. Importante. Ven, sí existen, sí resisten, y seguimos aquí en pie de lucha. Y justo agradezco mucho la invitación de mi amiga personal ahora, de Adri Peña, que me dijo que ella
me daba visto bueno para ir al Pride. Claro. Sería mi primera marcha para el Pride y que creo que, digo, al final de cuentas, justo como dices, si los movimientos sociales son eso, son movimientos sociales que se necesita involucrar las personas. Así es. Y pues hacerles la invitación en general, porque luego muchas veces dicen, no, pero es que los niños, toda la familia está invitada. Hay muchas familias, el año pasado vimos, una cantidad, hay un contingente específico de familias diversas, de hecho. Entonces, la invitación es abierta, la participación no tiene ningún costo, el concierto, incluso el final es gratuito. Y también invitarlos a la entrega de la presea Sofía Rojas, que es para el 28 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural. Esta presea es la primera vez que se entrega y se la vamos a dar pues a algún activista que ya tenga como bastante trabajo realizado para reconocerle pues su trabajo, su mérito, su tiempo y su esfuerzo. Claro. Entonces también están invitados a asistir en el Centro Cultural. Esperamos pues contar con mucha participación, porque finalmente pues todo lo que se recaude de estos eventos va encaminado a apoyar a las mujeres trans de la tercera edad, que pues por la naturaleza de su vida, de su trayecto de vida, difícilmente pueden terminar su vejez o pueden pasar a su etapa de vejez digna. Entonces tratamos de colaborar un poco en eso y pues vamos a ver, ahí nos van a ver muy seguido en muchas cosas, pero lo primordial, el Pride y la presea. Muy bien, pues muchísimas gracias, así que ya lo saben, vamos a estar compartiendo los flyers también en la agenda de todas. Wow. Y que sepan que aquí este espacio siempre se va a intentar hacer un espacio seguro y un espacio muy libre para que todas las personas, como tú bien lo dijiste, todos los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, por estar en la agenda de todas. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.